mundo de los vivos, sea en la montaña o en la costa, es también una aproximación al estudio de los diseños de los textiles Paracas. Diversos estudios de estos diseños, entre arqueólogos, historiadores, artistas, se han propuesto investigar la estructura, el diseño y la distribución de los colores en las telas, que formaban parte de las ofrendas de los fardos Paracas, tanto en cavernas como en necrópolis, en Nazca Temprana. El manejo técnico de estos textiles y la gama profusa de colores, más de 190 tonos en sus hilos, sean de algodón o de fibra de camélido, nos han interpelado desde que fueron descubiertos por Tello y Mejía Césped en el año 25. Sobre la capacidad de estudio que disponemos para un posible desciframiento de los temas de sus diseños y para su valoración como piezas de arte, deslindando su función ceremonial de fases de una ruta al mundo de los muertos, prendas de uso o no en el mundo de los vivos y su indudable artisticidad. Investigadoras de los mantos Paracas como Anne Paul 2010 han clasificado, grosso modo, eso vemos en la pantalla, han clasificado estos tejidos en mantos lineales, los ligados al periodo cavernas, y mantos bloque de color, los utilizados en el periodo necrópolis. También han diferenciado entre tejidos tradicionales y transicionales, a los de estilo de Paracas necrópolis propios del Horizonte temprano, respecto de los del periodo intermedio temprano, en los que se introducen elementos característicos ya del Nazca temprano. En la pantalla tenemos el artículo, algunas imágenes del artículo publicado por Yakovlev y Muelle para la revista del Museo Nacional del año 34. Los primeros estudios formales de mantos Paracas en su composición visual y uso de colorantes para los hilos o hebras está en este artículo. Encontramos diagramas a mano alzada de varios especímenes y exhaustivos análisis de estructura y posición de los elementos o figuras antropomorfas que incluyen algunos listados de colores, pero se pierden en explicaciones técnicas del tejido y si bien establecen la lógica de las diagonales en las secuencias de color, no permite un análisis visual estético, sino solo un registro algebraico de los bloques de color, justamente porque este análisis tiene una intención más ligada a la arqueología que a la historia del arte. Se trata del fardo 217, respecto del cual los autores en este artículo detallan cada una de las prendas encontradas entre mantos, uncus, paños, faldellines, tocados y otras prendas. Respecto del arte necrópolis, señalan un dimorfismo estilístico, geométrico y seminaturalista. Compara el repertorio temático de Paracas con el arte Nazca. Luego podemos destacar las reflexiones de Emilio Harterré en torno a su hipótesis del uso del signo verbal en los mantos funerarios de los Paracas. Intenta comparar las vírgulas que salen de las bocas de algunos diseños Paracas con las del arte mochica o azteca, pero también admite las limitaciones para demostrar sus postulados. Es comprensible, dice Harterré, es comprensible que el examen y la crítica de una o varias figuras simbólicas no puede hacerse una a una aisladamente, sino en un conjunto comparativo entre varias de los muchos mantos incorporados en las colecciones de nuestros museos o del extranjero. Puede que esta afirmación previa parezca demasiado categórica, es discutible, pues, si no se conoce la relación entre figuras bordadas, no solo en un mismo fardo, sino en varios, quedamos en una insustancial apreciación en un orden que ignoramos definitivamente, es decir, reconoce sus limitaciones. Tal vez los aportes más interesantes en Harterré sean sus referencias a los estudios del manto calendario, que está en el Museo de Brooklyn, y a la tela muestrario, que se conserva en el Museum of Primitive Art de Nueva York.
Esta última contiene una serie de bordados a modo de muestrario o carta bond que serviría de norma para los tejedores paracas. También es importante mencionar lo que nos sugiere en este párrafo. He descubierto en el manto espécimen 11 del fardo funerario 319, Museo de Antropología Pueblo Libre de Lima, que el artista bordó una figura distinta a la que se servía de guía, la previamente dibujada al carboncillo sobre la tela. Es decir, que varió el símbolo al hacer el nuevo bordado. El trazo al carbón parece corresponder a la figura de uno de los mantos funerarios espécimen 28 del fardo 451, página 37. La siguiente. Para este uso del dibujo previo, ya, hecho a carboncillo, sobre la tela, antes del bordado, en un espécimen por él estudiado, deja entrever un orden premeditado en la distribución de los elementos visuales en el espacio de la tela, e incluso para la distribución de colores, como veremos más adelante, en lo mismo que confirma también Kaufmann-Doig cuando señala, antes de ser bordadas las figuras, estas eran bosquejadas en la tela. Si bien es cierto, Harter pretende encontrar signos verbales en las serpientes que salen de las bocas de algunos personajes de los mantos paracas, su lectura está muy sesgada por que rápidamente quiere pasar de interpretación semiótica sin tener los elementos ni fuentes adecuadas para hacerlo. Resulta siendo, de su parte, un análisis especulativo. La siguiente. Los estudios más destacados y más explícitos sobre las conformaciones de los mantos, es decir, cómo están los elementos dispuestos, el orden, etc., están desarrollados por Marie Frame y por Anne Paul, respectivamente. Cabe mencionar también, mencionar los estudios que se han hecho en torno al manto conocido como calendario, conservado en el Brooklyn, todo viendo el calendario Brooklyn Museum, estudiado tempramente por Jean Le Villiers y también por Julio Cetello, y también Harcourt y Sawyer. Se trata de un manto muy complejo de 90 figuras de rasgos diferenciados. Marie Frame nos recuerda el fuerte vínculo de estos fardos con la fertilidad de la tierra, así como su condición de elemento propiciatorio de la abundancia agrícola. Y cuando encuentra en el fardo 91, en lugar del cuerpo humano, un saco de 12 kilos de frijoles negros y un buen grupo de guaras, que es ropa interior, que evocarían la capacidad de procreación y fertilidad humana. Dice, como ustedes están leyendo, el ejemplo más intrigante es el fardo 91, en el que en él la mayoría de prendas eran guaras de 2 lazos. Las guaras son ropa interior. Y tenía en el núcleo un saco de 12 kilos de frijoles negros, en vez de un cuerpo humano. La sustitución por frijoles sugiere la creencia en el potencial regenerativo del cadáver. Las imágenes de frijoles que brotan de las figuras bordadas y el enterramiento en la tierra del fardo, por forma de semilla, son indicadores adicionales que el ritual mortuorio estaba parcialmente centrado en el tema de la fertilidad de las plantas y la abundancia agrícola. La presencia de tantas guaras en el fardo 91 estaría señalando que la abundancia agrícola y la capacidad de procreación y fertilidad humana eran conceptos relacionados. La vestimenta mortuoria, con sus diferencias por género, tamaño y su distribución irregular en los fardos, parecen ser medios para expresar diversas ideas centradas en la fertilidad, el crecimiento y la transformación. La siguiente. En torno a los estilos de los textiles paracas, el estilo color en bloque, que es de Paracas Necrópolis mayormente, tiene contornos curvilíneos y áreas de color sólido, es decir, es más orgánico y ligado a la técnica del bordado sobre la tela llana. Jan Doyer ya usaba estos términos, estilo lineal y color en bloque. Lo que estamos viendo en la pantalla es la configuración en diagonal. Normalmente en el arte necrópolis Paracas, el tradicional, hay una presencia de un solo personaje y con diferentes colores
en las posiciones. Pero es un solo personaje que se multiplica a lo largo de toda la tela, tanto en el fondo o campo como en los bordes, ¿no? Se forman diagonales y son muy simétricas. Bien, ante estamos hablando de que ya se usaba el término lineal y color en bloque, y Framen nos alerta del problema de encontrar en el mismo fardo la presencia de distintos modos de concebir el diseño. Ante este dilema, o sea, también puede haber diseños distintos en el mismo fardo. Ante este dilema, Ampol sostuvo que estos transmiten distintos tipos de información. Ann Peters, también otra investigadora, se refiere muchas veces a la presencia de la tradición Topara en la costa sur y propone interacciones con la sociedad Paracas, lo cual, según esta autora, va llevando a una mutua transformación cultural, dando lugar al nacimiento de la tradición Nazca. Para Frame, sin embargo, esto se trataría de una confluencia de rituales mortuorios relacionados a un culto regional, es decir, en un mismo lugar de enterramiento confluyeron distintas entidades políticas diferentes, Paracas, Topará y Nazca, incluyendo algunos subestilos o estilos híbridos que aún no han sido aislados. La siguiente. Bueno, ahí en la pantalla tienen el estudio que desarrolla Paul para la revista nacional de arqueología y vemos ahí algunos mapas de de las prendas, de las telas. La siguiente. El manto blanco. En el caso del manto blanco, la siguiente. Este manto que está en el Museo de San Marcos, Museo de Arqueología de San Marcos, ha sido estudiado por varias investigadoras. Por ejemplo, ha sido investigado por Mari Frame, Lourdes Chocano, Karina Sotelo, que es historiadora del arte en San Marcos. En torno al manto blanco que se encuentra en el museo, Mari Frame resalta las relaciones jerárquicas entre las figuras que habitan el manto blanco. Distingue el género de las figuras representadas por el vestuario que usan. Por ejemplo, el empleo de alfileres para sujetar los vestidos corresponden a prendas de personaje femenino. Las fuentes históricas indican que las mujeres andinas que usaban alfileres para sujetar sus vestidos generalmente usaban un único alfiler sobre cada hombro. Ya cuando se usan dos alfileres es porque es alguien de muy alta élite, ¿no? Una mujer de alta élite. O sea, puede ser la mujer de, por ejemplo, en el caso de los incas, la mujer del Inca, o en el caso de Paracas, la mujer del jefe más importante. En el caso del manto blanco, de acuerdo a los estudios de Karina Sotelo, lo destaca de que la que tiene alfileres es la luna. Ustedes ven acá en el extremo izquierdo arriba, el personaje que tiene dos alfileres, aquel es la luna, que es femenino y es un personaje importante mitológicamente. Las figuras del manto blanco se ordenan por diagonales. Hay diagonales, las impares, en las que habitan personajes de alto nivel social y simbólico, por la presencia de diademas dobles en su tocado y plumajes, además del uso de nariguera. En las diagonales pares aparecen personajes de menor rango por sus características de vestuario. Además, el uso del color púrpura para los bordes del manto lleva a pensar que se trata de una prenda de alto rango y representación simbólica de personajes de mucha importancia en el imaginario iconográfico de los Paracas. Por tratarse de un color que es de uso excepcional, también en otras culturas en un grado de desarrollo similar, nos acercamos a una realidad de realeza o sagrada. La siguiente. Bueno, acá hay algunas mapas de color que se puede apreciar si desmenuzamos en cada elemento de las prendas que usan los personajes, podemos encontrar los mapas de color. Por ejemplo, en la que están viendo en pantalla es el estilo de los uncus o camisas del vestuario de estos personajes. Lo siguiente. Acá están las imágenes de los uncus en los bordes. El uso de color en las extremidades, brazos y piernas en el campo.
Lo que debo decir es que tanto Lourdes Chocano como Karina Sotelo, que son estudiosas de estos mantos, bueno, Mari Fran no hizo las mapas de color porque es arqueóloga, vale decir, los arqueólogos no se, no se dedican a ver estos tipos de cosas justamente porque no tienen, o no intentan un análisis estético, ¿no?, de la pieza artística, que para nosotros es una pieza artística, pero sí aquellos que estamos en el campo de la historia del arte, ¿verdad? La siguiente. Entonces yo he tratado de completar los estudios con algunos mapas de color, como los que estamos viendo en pantalla. Por ejemplo, ahí se refiere también al color de las extremidades. Quiere decir, los brazos y las piernas de los personajes, si los ponemos a nivel de color separados, vemos que hay un orden de colores. La siguiente. También estas piezas, como el manto blanco, tiene coincidencia de personajes en otros mantos, ¿no? Por ejemplo, este es el manto verde, que es de la colección Estanza, que es una colección permanente en el mayo, y que el personaje que ustedes están viendo está también en el manto blanco. La siguiente, ¿no? Es la misma imagen. La siguiente. Y esos son los personajes que habitan el manto blanco. Este es un diagrama que está en un estudio de Marie Frank. Y acá, en la visita que hice en múltiples ocasiones al Museo de San Marcos, pude tomar imágenes de los personajes. Por ejemplo, al centro arriba está justamente la luna que les hablé con los alfileres, dos alfileres, su prenda superior. La siguiente. Acá los demás personajes. La siguiente. Hay un personaje que, a diferencia de otros, en el manto blanco cambia el uso de los elementos. Por ejemplo, el que están viendo aquí abajo, está tocando el antara, que es el único personaje que toca el antara. Si bien es cierto, en este caso hay interpretaciones diversas. Por ejemplo, para Lourdes Chocano se trataría más bien el manto blanco de personajes que están ligados al tejido, ¿no? O sea, para Chocano, ella interpreta que el manto blanco en realidad retrata a personajes que participan de un ritual que posiblemente estuvo relacionado con la actividad textil. Para Karina Sotelo, por ejemplo, otra investigadora que es de la San Marcos, licenciada en arte, es un dibujo, es un estudio detallado, hace un estudio detallado y presenta también que se trataría de un contexto guerrero ritual. Ahí tiene, puedes ver por allá o puedes ver por aquí. Ya. Dentro de los estudios artísticos, digamos, el pintor Fernando de Siglo intentó también hacer un estudio, pero da por sentado de que el trabajo es muy laborioso. Entonces dice, por ejemplo, en esto, dice, lo que es un manto Paracas es una memoria de la experiencia humana en su forma más viva, más palpitante. Luego la ciencia podrá buscar patrones, esbozar leyes. O sea, se queda allí y ya no profundiza, pues es una labor muy fuerte. Entonces, en esto yo tenía solamente, para terminar, algunas imágenes de lo que yo he adelantado en mi estudio, que vengo haciendo en San Marcos, en la maestría, donde, por ejemplo, esta es el primer manto estudiado en mi trabajo. Pasa la siguiente. Entonces, un manto podemos desmenuzarlo en elementos. Por ejemplo, primero lo que es el fondo, el contexto del fondo. Este es el manto clásico, o sea, es tradicional para que necrópolis. La siguiente. Entonces, este está en el Museo de Pueblo Libre, Arqueología de Pueblo Libre, y vemos que hay 20 elementos en el campo y 14 en el borde. La siguiente. Estas son algunas de las indagaciones, las diagonales que se forman en el primer manto estudiado, que es necrópolis. Entonces, la siguiente. Se ven las configuraciones de los elementos o sea, de los personajes por cada elemento. La siguiente. La siguiente. Bueno, configuración de colores que hemos hecho diagonales, la siguiente. Ya. Solamente para daros un ejemplo, ¿no? Acá están los uncus, que son las camisas. Entonces vemos las coincidencias de color y las formas diagonales. La siguiente. Estos son uncus en los personajes. La siguiente.
Siguiente. Ya, esto vendría a ser el patrón de la serpiente, que es la que sale de la boca del personaje. Entonces, vemos las coincidencias de color y las diagonales. Algo que es apasionante en el estudio de estos mantos, y este fue el primero que trabajé, es que van apareciendo estas coincidencias y es muy alentador y satisfactorio ver que se comprueba lo que muy bien han estudiado las investigadoras Ann Paul, Marie Frame, que son norteamericanas, y vemos que el manto clásico o el manto tradicional para acá necrópolis tiene esta lógica de diagonales y de bloques de color completamente coherentes, ¿no? Simétricos. La siguiente. Ahora sí pasa hasta allá, hasta casi el final, porque son mapas de color. Hay uno más un ratito. Antes, las figuras. Antes. Ya hay ocho tipos de rostros en los personajes que se repiten en distintos puntos del manto. Esto también es interesante porque ¿qué cosa evocan estos personajes? Evocan momentos del día o momentos de climáticos, por ejemplo la lluvia, o por ejemplo el mediodía, o la medianoche, o el sol pleno. Entonces, en mi indagación que hemos hecho de color hasta el momento, puedo encontrar, digamos, que se puede deducir en los rostros de los personajes que hay evocaciones a momentos del día, y que en los uncus hay la mitad de uncus, que son 17, son siena tostado, que es un marrón oscuro, que evoca la noche, y los demás uncus, que son los 17 diferentes, de colores distintos, evocan momentos del día. Hasta ahí es uno de los aportes que vengo trabajando en estos estudios. Y ahora sí pasa hasta el final. Bien, muchas gracias.